Amén. Amén. Entonces ahí nos preparamos, hermanos, para estudiar la palabra del Señor. Amén. Y quiero que podamos abrir, por favor, nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 35. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se conectan también a través de las redes sociales, todos aquellos hermanos, amigos, siervos, iglesias también en todas partes. Que el Señor te bendiga, amén, y la paz del Señor entre en tu casa por recibir al Señor y su palabra, amén. Seas bienvenido y juntos podamos estudiar este tiempo la palabra del Señor. También todos aquellos que están en este lugar, paz sea para sus vidas y sus familias. Juan capítulo 1, verso 35. Amén. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan, habla de Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a orar, amén. Dios amado, Padre eterno, en el nombre de Jesús, una vez más oramos, Señor, pidiéndote, Señor amado, que tú tomes control de este tiempo, Señor, de la palabra tuya, mi Dios, que vas a dar a tu pueblo y a todo aquel que escuche en la posteridad. Pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad. Dirija, Señor, mis labios, mi Dios, te presto mis labios, Señor, y toda palabra humana quítala de mí, Señor. Y pido, Dios, que tú afirmes, Señor, mi corazón, que pueda temer tu nombre, Señor, y este tiempo tu palabra, Señor, pueda edificar, levantar, Señor, mi Dios, y confortar nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver el día de hoy el camino del amor. Amén. No olvidemos que en todo este tiempo el Señor va a ir mostrándonos y hablándonos, exhortándonos, amén, la importancia de andar en sus caminos. Amén. Dijimos que el que anda en los caminos de Dios va a entender a Dios. Y camino habla de carácter, habla de conducta, habla de lo que es Dios. Y es interesante que la vida que tenemos es la misma vida de Dios, dice la palabra del Señor, es la vida zoe, amén, en griego, que es toda la vida de Dios. Y si tenemos nosotros la misma vida de Dios, el Señor quiere que andemos en ese sentido, mostrando a Dios en todo lo que hagamos, amén. Cristo ya está en nosotros, hemos nacido de nuevo, amén, y el Señor quiere que reflejemos a Cristo. Y habíamos dicho que muchas veces podemos estar en el camino, pero no andar en el camino, pero estar perdidos en ese mismo camino. ¿Por qué? Porque le damos lugar mucho a la carne. El apóstol Pablo bien decía: yo muero cada día. Y es la forma como nosotros debemos proceder en nuestro diario vivir, morir a nosotros, amén, que Cristo sea quien tenga la mayor importancia y no nosotros. Y empezando en este pasaje, yo iba preguntando al Señor: muéstrame cuál es el mensaje, porque estamos viendo en ese sentido el camino, los caminos de Dios, y me llevaba a este pasaje muy hermoso, que si bien lo podemos tomar en un sentido de evangelismo, que es muy bueno y muy importante, pero el Señor me iba mostrando y bogando mar adentro del significado de Simón. Andrés significa varonil, hombre fuerte, pero Simón tiene una connotación, dice el que oye, el que oye. Y ahí decía, bueno, no es que Dios lo oyó a Pedro, sino que vamos a ir profundizando cómo es ese nombre Simón, que viene de Shimeón en hebreo, amén, un hijo de Jacob. Y ahí ya hay una pauta para que podamos comprender. Pero primero me gustaría, como aquí el Señor dice en la palabra que había dos discípulos que seguían a Juan. Pero cuando Juan, dice el Bautista, dijo, ¿no? Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ahí Juan el Bautista en ningún momento se atribuyó
estos son mis discípulos y ellos me tienen que seguir a mí. No, nadie lleva gloria para sí, sino que prepara el camino para mostrar a Cristo. Amén. En principio vamos a empezar por ahí, que Juan el Bautista con toda libertad dijo: yo sé que ellos han sido instruidos por mí, pero ellos tienen que seguir a Cristo. Y los discípulos, dice de los dos, uno era Andrés. Bueno, hay que investigar ahí cuál fue el otro, les dejo de tarea. Pero uno de ellos era Andrés, que dice que siguió a Cristo. Y le preguntó: Rabí, ¿no? ¿Dónde moras? Le mostró el Señor Jesús. Se quedaron ahí porque ya era la hora 10ª, dice, del día. Pero de repente Andrés, dice ahí, se portó como dice su nombre. Y ojo, que cada nombre que era dado a las personas en ese entonces, porque ahora, hoy en día, las personas le ponen nombre de celebridades. No vamos a entrar en tema, que Dios libre de todos aquellos. Pero bueno, la cosa que en ese entonces, en la cultura jehovita se puede decir, era tan importante los nombres que en cada nombre tenía propósito. Entonces Andrés, varonilmente, hombre fuerte, lo primero que hace es buscar a alguien de la casa. Y ahí vamos a empezar. ¿Cómo mostramos nosotros el amor en todo lo que hacemos? ¿Y qué amor mostramos? ¿Es un amor ágape, que lo vamos a ver hoy? Es decir, el amor mismo de Dios que muestra para con nosotros, o es amor que solamente es pasajero, que hay varios tipos de amor en el griego que no vamos a tocar el tema, pero sí me voy a enfocar en ese amor ágape. Entonces, lo que hace Andrés es primero ver a la familia de la fe. Mientras tengan la oportunidad, hagan el bien, dice Gálatas, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, pero primero a los de la familia de la fe. Y lo que hace fue tomar a Pedro y decirle: ven, quiero que veas aquel que es el Cristo, el Mesías, ¿no? Y cómo toma Pedro, y ellos empiezan a ser los primeros discípulos de Jesús. Pero primero dijimos, ¿verdad?, que Jesús ahí, el Cristo, que era anunciado por Juan, todos los que anunciaba Juan, en el sentido que preparaba el camino para el Señor como profeta, y ya estaba dicho en el Antiguo Testamento, mostraba que todos los que seguían a Juan, ahora que él mostraba a Jesús, todos seguían ahora a Jesús. Por eso les digo, nadie debe tomarse gloria para sí. Y algo que también nos llamó mucho la atención en estas 2 semanas, la anterior y hoy, es la importancia de todo este año saber edificar, ¿verdad? Que 2 pilares fundamentales para poder edificar este año en nuestras vidas son la sabiduría y el amor. La sabiduría, porque Cristo dice, es sabiduría de Dios. Y el amor, porque Dios es amor. Y si estos 2 pilares abundan en nuestras vidas, así como decía Pedro, y pongamos diligencia a la virtud, conocimiento al conocimiento, amor, y todo ello, es decir, no nos dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si podemos las bases, los fundamentos, las columnas, tanto la sabiduría de Dios, amén, en nuestras vidas y en las decisiones que tomemos, y el amor también para este año, hermanos, no vamos a fracasar. Pero si no consideramos estas columnas y estos pilares en nuestras vidas, créanme que vamos a tener serios problemas en todo el año. Y lo que queremos evitar es que por nuestra negligencia vengan consecuencias. Pero si somos obedientes y sabemos edificar como un hombre prudente, amén, vamos a saber vivir bajo bendición. Les decía antes de empezar, que a cuántos nos gusta la lluvia. Hoy ya paró la lluvia, pero esos días ha estado tremendo en toda esta ciudad y también a nivel Bolivia, lloviendo. Pero algo que Dios me mostraba es que en la Biblia se nota y se enseña que la lluvia es una señal de bendición y aprobación de Dios. Es decir, que Dios era, dice, el que abría la ventana de los cielos y el que la cerraba. En los tiempos de Elías dice que no llovió 3 años y 6 meses. ¿Por qué? Porque Dios también tenía propósitos. Ahora, cuando llueve en nuestra nación, en nuestra ciudad o en nuestro lugar donde estemos, tomémoslo como una aprobación, una bendición de Dios. Pero nosotros no sabemos vivir bajo la bendición de Dios. Es decir, cuando llueve, lo primero que hacemos es escondernos,
es abrigarnos porque hace frío, es no ensuciarnos nuestros pies porque hay barro ahí pues donde está el templo de la iglesia. Entonces lo que hacemos es no vivir bajo la bendición de Dios. Y de la misma manera es el amor. El amor, es decir, es tan grande de Dios, que bien lo decía nuestro hermano Lucio el día viernes compartiendo, que el amor de Dios es incondicional. Y Dios nos ha amado con amor eterno. Pero cuánto a nosotros nos cuesta vivir bajo el amor y bajo la bendición de Dios. Porque nosotros no nos esforzamos para amar y no nos esforzamos para dar amor, sino que ponemos trabas. Por eso que tanta bendición de Dios. Y otra cosa es que el hombre construye mal, o en este momento igual nuestro hermano Oscar está pasando un mal momento, porque justo ahí detrás de la casa donde vive construyeron ilegalmente, entonces está filtrando toda la noche agua, y no sé cómo estarán durmiendo sus hijos. Es decir, no le vamos a echar la culpa a Dios, sino y eso es culpa del hombre y negligencia del hombre, o todo lo que se ve también en nuestro alrededor. Pero la lluvia es bendición, amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que el amor de Dios es bendición, nosotros no debemos excusarnos en vivir bajo ese amor de Dios y vivir bajo bendición de Dios. Ok, entonces bajo esa introducción quiero yo enfocarme en estos dos personajes discípulos de Jesús, en Andrés y Pedro. Primero dijimos que Andrés siguió a Jesús porque Juan el Bautista le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y entonces siguieron y él siguió a Cristo. Y es tarea de todos nosotros, ¿verdad? En este tiempo, preparar camino, dijimos, para la venida de nuestro Señor. Aún todos los que no conocen al Señor, es nuestro deber y nuestra tarea poder preparar camino. No llevarlos a nosotros, porque ahí vamos a cometer grandes errores. Si nosotros vamos a querer gloria para nosotros y queremos que nos siga la gente, o queremos que esto y el otro para que yo sea visto, yo sea vista, no, es para que Cristo sea visto. Donde estemos, podemos nosotros preparar camino. Por eso que Juan decía, no, es necesario que yo mengüe y que Él crezca, que yo tenga menos importancia y que Cristo tenga la importancia de vida. Entonces Andrés dijimos que significa su nombre, hombre valeroso. Y ahora Simón viene del hebreo, dijimos Shimeón, que significa su nombre el que oye. Y no es señal de sí, por decirte, ¿no? Cuando, no sé, pues los jóvenes dicen, no, vamos a la fiesta, Simón, dicen, ¿no? No es sí, ¿ok? Simón significa, es de otro significado, el que oye, ¿ok? Pero vamos a ir ahora al trasfondo. ¿Por qué Dios le cambia ese nombre y le dice, no te llamarás más Simeón, sino te llamarás Cefas? Es en caldeo ese nombre, pero es un sobrenombre que también dice ahora traducido es Pedro. Y así ya sabes bien que el nombre de Pedro significa roca. Y el nombre de Simeón o Simón, porque viene del hebreo, dijimos, es el que oye. Pero si vemos que es el que oye, es el mismo significado que le puso Lea, su mamá, a su segundo hijo, que es Simeón, ¿ok? Y acuérdate que Labán, es decir, suegro de Jacob, tenía dos hijas, ¿verdad? Una era Lea, que dice que sus ojos eran eran tiernos, por no decir que no tenía buena apariencia. Y Raquel, que era su otra hija de Labán. Y tú conoces la historia que pues Jacob tuvo que trabajar primero 7 años por una, le dio la menor, es decir, un mal músico, ¿verdad? En vez de darle la mayor, le dio la menor, no sabía tocar, ¿ok? Entonces, ahí entendemos también un mensaje para todos los jóvenes y para todos los que también son casados, matrimonios y familias. Vale la pena esperar cuando hay amor. Jacob tuvo gran amor por Raquel, que tuvo que trabajar otros 7 años, en total 14 años, por tener a esa mujer que él también añoraba o deseaba, en el buen sentido, ¿ok? Entonces, Jacob supo esperar. Qué importante es, joven, que también tú sepas esperar. No pienses que el tren se ha escapado o que el tren se ha ido. Dios en todo tiene un plan y tiene un propósito. Pero cuando hay amor, primero a Dios y primero también amor al propósito de Dios, vale la pena esperar. Aún en el hogar, en la familia, no hay que impacientarse. Tenemos que saber esperar en Dios y el amor va a saber esperar. Amén.
Entonces, ahí Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor entonces era Lea y el de la menor era Raquel, ¿ok? Pero aquí vamos a ver algo interesante, que los nombres con los cuales puso, es decir, Lea y Raquel a sus hijos, no eran nombres, por decirte, me gusta este nombre porque wow, Dios me ha mostrado, sino que ponían nombres de acuerdo a la situación sentimental, emocional o propósito que Dios también les había dado, porque Dios decía, vas a poner a tu hijo nombre Sansón, vas a poner a este hijo tal. Dios daba ese nombre, pero muchas veces, como en este caso particular, Lea y Raquel pusieron nombres a sus hijos de acuerdo a su condición emocional y sentimental. Mi esposa ya compartió este tema en el grupo de mujeres, amén, así que las mujeres yo creo que van a también comprender todo esto, pero es necesario que entendamos esto para que comprendamos de dónde viene ese nombre Simeón o Simón, que le cambia a Jesús a nombre Pedro, amén, porque a veces decimos, bueno, le cambió de Simón a Pedro porque era junco y después ahora es piedra, pero hay que entrar a un trasfondo para que entendamos el camino del amor y el Señor nos dé la gracia para comprender, ¿ok? Entonces, estas dos, dice la palabra que debemos nosotros correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, amén. Pablo decía, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero Lea y Raquel no estaban corriendo la carrera, sino estaban compitiendo. Y algo que debemos nosotros tomar muy en cuenta es que la carrera cristiana no es competencia. Amén. No significa, que ahora yo también quiero hacer porque él hace esto, porque esto y el otro. No, ahora yo me meto. No es competencia la carrera cristiana. Es una carrera agónica, sí, hay sufrimiento, pero vale la pena. Pero esa carrera, amén, se corre con paciencia. Tampoco es comparándonos, pero él predica esto, pero esto, el otro, pero él tiene estas estrategias. No, hermano, Dios ha dado a cada iglesia una gracia especial, amén. No podemos compararnos, porque la carrera del Señor no es competencia, sino es, amén, es una carrera, valga la redundancia, ¿no? Por eso está eso en 2 Timoteo 4:7, te lo dejo, y Hebreos 12:1, ¿no? Que dice la palabra que pongamos nuestros ojos, amén, solamente en Jesús, amén. Ahora bien, quiero que vayamos a este texto, Génesis 29:31, y ahora bien comprendamos en medio de la lectura la situación sentimental que tenía Lea. Y cuando pone esos nombres a sus hijos, quiero que prestes atención en el que nos estamos basando, en el Simeón, en el segundo. ¿Ok? Lea, entonces dijimos que tenía ojos tiernos, su esposo no quería ni verla. Por eso que cuando Labán le da a Lea, ¿sí? Porque había trabajado 7 años, Jacob ni se da cuenta hasta la mañana siguiente, ¿no ve? Como que se despierta y dice, ¿qué pasó? ¿No ve? En otras palabras, ahí también hay algo que compartíamos con los matrimonios. Cuando alguien tiene intimidad, cuando tenemos intimidad con Dios, tenemos que tener tal reverencia de poder temer a Dios y poder conocer a Dios y obedecer a Dios. Porque nuestra actitud sería como de Jacob. Es decir, solamente queremos bendiciones, solamente queremos intimidad, que Dios me dé esto y haga lo que quiera que haga conmigo, pero no tengo yo la reverencia y la conducta apropiada para servirlo a Él. Es lo que hizo Jacob. No vio a cara a su mujer, sino que prácticamente había mancilla en su lecho. Por eso dice Hebreos, ¿verdad? El matrimonio sea honroso y el hecho sin mancilla, es decir, que haya pureza, que cuando hay matrimonios que tienen intimidad tengan ese temor de Dios, amén, de tener comunión y tener intimidad. No es que la mujer esté pensando en Avengers y que el hombre esté pensando en mujeres magníficas, no, sino que el hecho, dice, sea honroso, el matrimonio sea honroso y no haya suciedad en la cama. ¿Ok? Sé que aquí hay jóvenes, pero es bueno que también saquemos esos tabúes. Amén. Hay que tener comunión, intimidad, sinceridad. Y es la misma analogía con Dios. A Dios no le puedes no ver la cara, es decir, y querer que todo Él haga. No, sino tener una intimidad, reverencia, obediencia. Amén. No me voy a extender. Vamos al capítulo 29 de Génesis. Entonces, en ese sentido, Lea era alguien despreciada. Ahí puedas anotar. Leamos, 29:31, Génesis 29:31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. Miren, Dios conoce tu situación también. Y 3 hijos, competencia. Por tanto, llamó su nombre
Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Qué hermoso, solamente en estos pasajes hay una riqueza. Primero, que Lea era una mujer menospreciada, no tenía amor de su marido, y lo que ella buscaba, ¿qué era? Amor. Estamos entendiendo y vamos a ir viendo el camino del amor. Si no me alcanza hoy el tiempo, lo vamos a dejar para la siguiente. Pero aquí lo que está haciendo Lea es buscar amor. ¿Cuántos de nuestros hermanos, aún nosotros, buscamos amor de los demás? Pero cuando no tenemos amor, lo que hacemos es querer hacer todo lo que queramos nosotros para ser vistos y para que nosotros en nuestra autosuficiencia podamos establecer, pues el amor de Dios. Y no es así. Primero, que llamó al primer hijo Rubén, porque dice: ha mirado Jehová mi aflicción. En esa connotación vemos que lo que estaba diciendo aquí Lea era: Dios ha visto lo que yo soy menospreciada, y por eso le voy a poner por nombre a mi primer hijo Rubén. Eso significa, es la forma. Simeón, ¿por qué? Porque dijo: por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y luego dice, pone el nombre a su tercer hijo Leví, porque dice: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Y luego el cuarto, Judá, porque ya ahora alabó a Dios. Es decir, después de buscar amor, no encontró un amor humano que pueda saciar la vida de esta mujer. Pero después entendió con cuánto amor Dios amaba a Lea, que aún a través de ella, ¿quién vino? Fue madre de Moisés y fue madre de Aarón. Fue también su hijo Leví, que de ahí vino el sacerdocio levítico. Vino también de ahí Judá, de donde vino David, y después de 14 generaciones vino Jesús como el Mesías. Notemos ahí cuánto amor tiene Dios, que aún en el menosprecio Dios te mira. Entonces ahí ya vamos atando cabos, que aquel nombre de Simón, Pedro, el hermano de Andrés, también vivía en una condición donde no había amor en su vida ni en su familia, sino había odio, había menosprecio. Pero qué hermoso es que el amor de Cristo convierte el odio en reconciliación, convierte el odio en amor. ¿No lo vemos en el Medio Oriente? Musulmanes que entregan su vida a Cristo, y así como ellos eran enseñados, y lo hemos visto en el taller, eran enseñados de que tenían que odiar a los cristianos porque así se les enseña. Después, cuando conocen a Cristo, o Jesús mismo se lo revela ahí en sueños, ellos ahora el odio, Cristo lo convierte en reconciliación y en amor, porque hay familia, que la familia de Dios no se trata de una casta, no se trata de una etnia, se trata de que todos los que creen en Jesucristo, los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad humana ni de carne, sino voluntad de Dios, amén, por obra del Espíritu. Bien conocemos ese pasaje, que debemos tener amor por todos. Si mi hermano es de la India, yo lo amo. Si mi hermano es de Arabia Saudita, yo lo amo. Si mi hermano es del Brasil, yo lo amo. Pero ¿cuánto amor está demandando tu familia hoy en día? Gracias, hermana. Dios le bendiga. ¿Cuánto amor está demandando tu misma familia hoy en día? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Y tú lo que haces es menospreciar. Entonces, vamos a ir entendiendo esto. Van a disculpar, creo que aquí se acabó la batería. Vamos a seguir el bosquejo, amén. Amén. Entonces el nombre de Simón es el que oye, pero este significado del que oye, hemos dicho que viene desde atrás, desde el pasado, que era la forma de que el Señor oye mi aflicción, porque yo quiero tener amor, quiero demandar amor de mi esposo, pero no es por eso que ahí hay odio, hay rivalidad y todo ello. Ok, entonces, era una mujer, Lea, dijimos que carecía de brillo, es decir, no tenía ojos apagados o ojos delicados. En otras palabras, era alguien menospreciada por su mismo.
esposo. Entonces Lea tuvo el honor de criar al hijo mayor de Jacob, Rubén, luego a Simeón, que ahí dice que Jehová oyó que yo era menospreciada, ¿ok? Y Leví, ahí como ya dijimos también, porque ella se nota que exclamaba y quería amor. Ahora sí, por el tercer hijo, Dios hará que mi esposo también pueda amarme. Porque vemos que esos nombres eran solamente por un sentimiento, por una rivalidad. Y después Raquel también usa a su sierva, Lea también usa a su sierva. Tú conoces, puedes leer toda la historia de los 12 hijos de Jacob. Y al final Raquel se humilla su corazón y dice que tiene a su hijo José. Que José significa Jehová añade. Solo él es quien da los hijos, porque ella era estéril. Pero en principio usan ayudita a sus siervas de Lea y de Raquel para que también den hijos a Jacob, que en ese entonces era permitido, pero también a Dios no le agradaba esto, era una voluntad permisiva, porque ahí vemos, tú vas a entender, ahí alguna vez hemos estudiado las mandrágoras, ¿verdad?, de estas hijas, que esas mandrágoras eran frutas, ya me olvidé el nombre, que inducían a la intimidad sexual. Entonces ellas querían de alguna manera comer, eran afrodisíacas, amén, gracias. Eran afrodisíacas estas frutas que de alguna manera incitaban también a que puedan tener también intimidad. Ok, eso en el matrimonio se conoce bien, pero no era la forma como ellos debían proceder. Y por eso hay rivalidades y peleas, odios y todo ello, ok. Entonces, era menospreciada, era rechazada esta mujer. Aún Jacob no quería tener ni contacto sexual. Por eso que seguro la primera noche le dijo, ¿qué ha pasado aquí? Que ya hemos explicado bien, ¿ok? Y después le pone al cuarto, dice Judá, que significa alabanza. Es decir, ahora yo me voy a aferrar al amor de Dios y voy a alabar a Dios. En un principio alabé solamente que quería demandar amor de mi esposo, de mi hermano, pero ahora yo me voy a aferrar solamente al amor de Dios. Y ahí vemos que solo Dios tuvo misericordia y ahí vinieron también sus hijos, ¿ok? Te lo dejo de tarea para que lo puedas leer también sobre los hijos de Jacob. Ok, entonces en este tema de las mandrágoras, por ejemplo, que estoy tocando un poquito, dijimos que es algo afrodisíaco que aumenta un deseo sexual y esta fruta se comía en ese entonces. También en el libro de Cantares capítulo 7 lo dice esto, que lo denota en una situación de comunión, de intimidad, que ellos hacían las cosas por su cuenta, querían resolver sus diferencias, querían ellos decir, yo quiero ser el centro de atención, quiero que mi esposo me ame a mí, y por eso que tenían hijos de esa manera, ¿ok? Entonces dijimos que la carrera en la que estamos no es competencia, sino es una carrera agónica. Ese otro pasaje está en Cantares 7:13, para que lo puedas anotar y para que lo puedas leer, ¿ok? Y también esto nos lleva a entender que muchas veces nosotros queremos, no sé, de alguna manera emocionarnos con tantas cosas que ofrece el mundo y hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Quiero terminar con esto para entrar ya a la aplicación a Gálatas capítulo 5, verso 22, y vas a comprender esto. Mas el fruto del Espíritu es amor. Primero empieza con amor, porque es así. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí hay un pequeño resumen de lo que hacía Lea y lo que hacía Raquel. Ambas se envidiaban y por eso hacían las cosas que hacían. ¿Por qué? Porque pensaban que había competencia, pero en ese entonces no había amor entre ellas. Es de la misma manera, esto se puede catalogar como dos iglesias: una que es menospreciada pero da frutos, y otra estéril
que llega también, tiene que llegar un momento donde se tiene que humillar como Raquel para que pueda dar a luz. Hay rivalidades muchas veces entre mismos hermanos. Dentro de una iglesia muchas veces hay rivalidad, hay competencia. Uno quiere ser visto, uno no quiere, piensa que no es tomado en cuenta, entonces llega a hacer cosas que no deben hacer. Y entra lo que es la envidia. Pero dice la palabra, el fruto del Espíritu es amor. Y sigue ahí las 9 virtudes del fruto del Espíritu. Pero luego dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso la importancia de morir cada día nosotros para poder vivir como Dios quiere. Si Dios nos ha dado su misma vida para amar, yo tengo que morir a mí mismo, negarme a mí mismo y amar a mi hermano. Ese es el camino del amor. El camino del amor es porque Dios es amor. Y ahí vamos a entrar ahora en tema. ¿Amén? Entonces no podemos envidiarnos unos a otros. Dios no quiere competencia, Dios no quiere rivalidad, no quiere que le demos ayuditas a Dios, como lo hizo Abraham también con Sara, con su sierva. Dios no quiere ayuditas. Si Dios prometió que te va a dar un hijo, ¿por qué Sara dudó? Aunque haya pasado 25 años, debería esperar. Amén. Y de ahí también vemos igual la voluntad permisiva que vino Ismael, y ahora pues hay ese problema entre árabes y judíos que Dios solamente va a resolver cuando venga en su segunda venida. Pero aquí es algo que también aprendemos. A veces nos desespera la espera. La espera desespera. Y a veces no escuchamos a Dios o no prestamos atención a los mensajes que Dios da. Y empezamos a tomar malas decisiones en lo personal, en lo emocional, en lo familiar o aún en lo ministerial o aún como iglesia, cuando el Señor quiere que esperemos en Él. Amén. Entonces había 2 iglesias ahí, en esa analogía entre Lea y Raquel, así como Pablo hace también una alegoría entre Sara y Agar, ¿verdad? Hablando de la gracia. Amén. Pero bueno, ahí ambas reconocieron confiar en Dios ya después, ¿no? Pero entonces ahí viene Simeón y viene de ese contexto, el que oye mi aflicción, es decir, un ambiente de dolor, un ambiente de rechazo, de odio. Y Jesús cambia su nombre y le dice, ahora ya no serás más Simón, sino serás Cefas, que traducido es Pedro. Es decir, el amor de Dios es así, es roca. Es firme. El amor de Dios no es un junco, como también tiene significado Simón, que se tambalea, que es que un lado como el azúcar, ¿verdad? Que se derrite cuando viene la lluvia, que se derrite cuando viene el calor, o como en el grupo de WhatsApp del fútbol, ¿verdad? Dicen, no ve, hoy va a haber fútbol, aunque llueva, y si llueve, y si no vienes, es de azúcar, ¿no ve? Pero a veces nos comportamos también así. ¿Por qué? Porque no entendemos que debe haber firmeza en nuestras vidas. Jesús le estaba llamando a Pedro y le está diciendo, yo conozco ese dolor en el cual en el pasado haya habido en tu vida. Y el Señor conoce también, mi hermano, iglesia, todo dolor y menosprecio que tú puedes estar teniendo hoy en este tiempo, que la gente te va ignorando, tu misma esposa, tu mismo esposo, tus mismos hijos, tus mismos padres van ignorando y menospreciando aún ese amor de Dios dentro del hogar. El Señor conoce, pero el Señor te llama así como Pedro y te dice, yo quiero ahora cambiarte ese nombre y que seas roca. ¿Por qué? Porque es ese mi amor que tengo para contigo. Si Dios dice que nos ha amado con amor eterno, nos ha amado, vamos a comprender que el amor de Dios, amén, dice Romanos 8, que nada, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni espada, ni pestilencia, nada, ni pandemias, nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos amar así como Dios ama? No debemos excusarnos que yo soy hombre y no sé amar. No, tú tienes la misma vida de Dios, tienes a Cristo morando en ti, por lo tanto tú puedes amar así como Jesús en ese mismo y preciso momento estaba amando a Pedro y le estaba diciendo, yo conozco tu condición, pero ahora yo te he dado un amor firme, que es roca, que es inamovible. Así es el amor de Dios para contigo, amén. Entonces vayamos comprendiendo cómo de un trasfondo aún el Señor nos ha sacado. Lo vil y menospreciable ha escogido Dios para avergonzar a lo sabio. Andrés, por misericordia,
Dios, el Señor Jesús, lo tomó en cuenta como discípulo. Era un hombre fuerte, un hombre varonil, como significa su nombre. Pero Pedro tenía un trasfondo de dolor. ¿Por qué cuando niega a Jesús llora amargamente? Porque él entendía lo que era el dolor de haber fallado a alguien. Y a quién de los discípulos, al único, me corrigen si no es así, Jesús lo tuvo que restaurar personalmente después de resucitar. ¿A quién fue? A Pedro. A Pedro fue al único que después de resucitar vino y le dijo: Pedro, ¿me amas? Mira el amor de Dios. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y ahí notó cómo Pedro, después de ese rechazo y aún él mismo de haber negado a su Señor, ahora era reconciliado. Porque el amor de Cristo, hermano, reconcilia. Amén. No interesa la situación, la circunstancia de dolor que puedas estar atravesando. El Señor nuevamente te quiere llamar así como Pedro. Y aun cuando lo niegues, el Señor te va a restaurar, porque no te dejará hasta que cumpla contigo lo que tiene que cumplir. Amén. Porque si te ha hecho hijo, el Señor cumplirá su propósito. Aun como iglesia, no temas, manada pequeña, porque el Señor, amén, te ha escogido a ti también. Amén. Vamos a 1 de Juan 4, por favor. Capítulo 4, verso 7 de la primera carta de Juan. Entonces, si el nombre de Simón es que Dios oye, no significa que Dios oyó a Pedro, no, sino que Dios sabía la situación en la cual estaba Simeón o Simón. Por eso que Lea, siendo menospreciada, Dios dice que usó lo vil y menospreciado para avergonzar a lo sabio. Lea fue menospreciada, pero fue honrada por Dios, por todos los hijos, la descendencia, aún de ahí viene el Mesías. Imagínate, Dios usa lo vil y menospreciado. Por eso no creas que tú tienes que tener no sé qué decir, capacidades especiales para ser hijo de Dios, o capacidades especiales para servir a Dios, para estar en el ministerio. El Señor perfecciona a los que llama. Dios llama y ahí el mismo el Señor también te capacita. Amén. Amén. 1 de Juan 4, 7. No me quiero extender. Con todo esto creo que ya tenemos el mensaje. Dice la palabra, el verso 7, y ahí dice el título: Dios es... Amén. Entonces leamos de esa manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Solo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y ese amor, ahí habla el ágape de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es una consecuencia de amar a Dios, de ser hijo de Dios, que en consecuencia vas a saber amar a tu hermano. Entonces nosotros podemos andar en los caminos de Dios y estar perdidos.
¿Por qué? Porque seguimos la carne, seguimos las emociones, los sentimientos. Algo pasa y dejamos de amar. Dejamos de amar a la mamá. Dejamos de poder abrazarla. ¿Cuánto vas a extrañar a tu mamá cuando ella vaya al cielo y no tengas esos brazos que te abracen? Y esperamos que envejezca la mamá para recién amarla. Esperamos a que los hijos crezcan, cuando ya desde niños deberías haberlos amado. ¿Y por qué se desvían? Porque fue responsabilidad tuya. No le eches la culpa a Dios, ni le eches la culpa al sistema mundial. Es tu responsabilidad no haberlos criado en amor y ahora están desviados, con todo respeto. Pero es algo que debemos comprender, que si nosotros decimos amar a Dios y no amamos a nuestro hermano, el cual vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? Es como, por ejemplo, que mañana, una pausa publicitaria, hay reunión de líderes, los esperamos, amén. ¿Cómo si yo no voy a obedecer a quien veo, cómo estoy pensando que voy a obedecer a quien no veo? Es decir, ¿cómo yo voy a amar a Dios y decir que amo a Dios si no amo a mi hermano? 1 Corintios 13 es el pasaje con el cual vamos a culminar, que quiero que en ese pasaje puedas tú cambiar la palabra amor por la palabra Dios. Y aún tú mismo puedas poner ahí tu nombre. El amor de Dios espera, el amor es paciente, el amor es sufrido. Ese es el amor de Dios. ¿Y sabes por qué está hablando Pablo a esa iglesia en 1 Corintios 13? Terminemos por favor con eso, pero vayamos al último versículo del capítulo 12. Porque había inmadurez. Eran cristianos carnales los de Corinto. ¿Y qué dice en el versículo? Aquel cordero que quita el pecado del mundo, y de repente Andrés dijo, ahora sí, yo sigo a Cristo. Juan el Bautista no iba a decir, ay, yo tengo envidia, ya no me siguen, ay, ya no me toman en cuenta, ay, eso. No, mi tarea es atraer a todos a Cristo. Mi tarea es predicar la palabra. Mi tarea, mi responsabilidad es mostrar a Cristo en mi forma de vivir. No es llevarme la gloria ni que me sigan a mí, sino que sigan a Cristo. No se envanecen, no hacen nada indebido, que es lo que estaban haciendo Raquel y Lea. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y qué triste cuando guardamos rencor por las cosas que suceden, y eso hace que no podamos perdonar y no podamos avanzar. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No se ríe cuando tu hermano se cae y se tropieza, o se golpea el dedito gordito del pie. No se ríe, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Alguien está siendo honrado, se alegra, hay alegría y bendición. Alguien está tomando una decisión porque conviene en el reino de Dios, se alegra, no se envanece, ni se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre. Pon tu nombre. Yo todo lo sufro, todo lo creo, todo lo espero, todo lo soporto. ¿Por qué? Es así el amor de Dios, que hay en ti. Todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, ¿cuál era el problema que tenía la iglesia de Corinto? Que actuaban como niños, andaban como niños, juzgaban como niños. Pero cuando ya fui adulto, ahí la palabra es usada del telos, es alguien que ya está maduro, y hemos visto los 5 niveles de madurez. Ven que el primero en la madurez que estaba en la iglesia de Corinto, ¿cuál era? La primera, eran nepios, eran bebés. Por eso que Pablo les dice, yo les he hablado como a niños espirituales, como a niños en Cristo. Todavía leche están ustedes tomando. Tenían talentos, tenían capacidad, tenían dones, pero tenían rencor, tenían envidia, buscaban lo suyo. Por eso que ni amaban a Pablo que les enseñaba, ni amaban a los que les eran enviados, tal cual como pasó con Jesús cuando les decía a los judíos, tú matas a los profetas que te son enviados. Les decía, no, Jerusalén, que matas a los que te son enviados. De la misma manera, porque eran niños.
Podemos nosotros, hermanos, estar en el camino de Dios y no avanzar y crecer en Dios. ¿Por qué? Porque primero no estamos teniendo amor. ¿Por qué? Porque se ha perdido el amor, aunque no debería perderse. Pero dice ahí, el amor de muchos se enfriará. Que por algo también Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: vuelve al primer amor, vuelve a las primeras obras, vuelve a ese primer amor. Qué lindo cuando nuestro hermano Emerson igual y compartía, amén, cuando daba esos regalos también a este hogar, amén. Qué importante poder volver a hacer esas obras, no porque te vean, sino porque tienes ese corazón de misericordia, el mismo corazón de Cristo, para poder ir, dar y ayudar. Y cuánta felicidad reciben esos niños, amén, que ven también ese amor de Dios. Como dice Eclesiastés 11, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás. No dejemos de hacer el bien, porque llegará un momento donde Dios usará a esa persona a la cual has ayudado, y también Dios también te honrará. Amén. Todo lo que hacemos, hermanos, no lo hacemos para recibir honra, pero dice la palabra que aun cuando das un vaso de agua, ya tienes su recompensa. Aun cuando tú echas tu pan sobre las aguas, después de muchos días, verás también el fruto también de lo que has hecho, porque lo hiciste pensando en Dios. Aquel pasaje de Mateo 25, no creo que los discípulos hayan dicho: ay, ya tengo que ir a aquel que está enfermo, a aquel que está en la cárcel, porque si hago esto para el Señor lo hago. No, era automático, era un amor que tenían ellos de desprendimiento. No importaba si ellos iban a sufrir lo que tenían que sufrir. Lucas tuvo que ir a los viajes misioneros con Pablo, y no era permitido que una persona que no estaba apresada entre. Él seguramente se metió por algún lado, y también como médico particular del apóstol Pablo tuvo que ir a esos viajes sin importar el costo. ¿Cuántos hoy en día allá en el Medio Oriente y en África y en otras partes asumen el sacrificio de que aunque los apresen, ellos tienen que ir y llevar una Biblia a aquel que lo necesita, de ir y llevar un víveres a aquel que también está padeciendo necesidad, sin importar el costo? Pero no nos gusta vivir bajo la lluvia, vivir bajo la bendición. Lo que hacemos es escondernos, es no venir, es no hacer. ¿Por qué? Porque nos cuesta. ¿Cuánto nos cuesta vivir debajo del amor de Dios? Amén. No nos debería costar, ¿eh? Juan 15:13 dice: no hay más grande amor que este, que uno dé la vida por sus amigos. ¡Qué hermoso! Que Cristo fue aquel que dio su vida por nosotros, y no porque éramos amigos, éramos enemigos, y aún así nos amó. Aún en nuestra condición de dolor como Pedro, de angustia y de dolor, Dios igual te escogió a ti, porque te ama, amén, y porque quiso también obrar en misericordia en tu vida. En primera de Juan, si también me acompañas, al capítulo 13, verso 16, primera de Juan 3, 16, dice la palabra: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero miren el contraste, leamos el verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Wow, ese es el contraste. Es decir, no aborrezcas a tu hermano, no aborrezcas a tu propia familia. Si tienes el amor de Dios, dice: en esto hemos conocido el amor de Dios, que Él puso su vida por nosotros. Entonces nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El camino del amor. Yo les enseño un camino más excelente, decía el apóstol Pablo. Lo hemos leído. No era el camino de las lenguas, no era el camino de las profecías, no era el camino de ahí de la competencia, quién habla más, quién habla elocuentemente como Apolos. No, si yo no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. ¿De qué sirve? Dice, todo lo que yo pueda tener, y si no tengo amor, nada soy. La ciencia acabará, todo acabará, las profecías
profecías, pero el amor nunca deja de ser. Aún puede acabarse tantas cosas en tu familia, hermano, o como iglesia puede haber muchas cosas, cambios que pueden haber, pero el amor nunca tiene que dejar de ser. El amor tiene que ser el mismo y constante. Por eso que cuando Jesús le dijo a Pedro, tú ya no serás llamado Simón, alguien que está tambaleando por sus emociones, que viene con dolor, que viene con rencor, así como Lea, que era su antepasada, sino yo te cambio el nombre por Pedro, porque así tiene que ser el amor firme. El amor nunca tiene que dejar de ser, tiene que ser un amor inamovible. Y si el amor que tenemos de Dios y ahora para con los hermanos no tiene que cambiar solamente porque un hermano ahora no me deje de hablar, porque a un hermano ahora no me sonría o no me hable bien. Mi amor tiene que ser el mismo como el de Cristo. Amén. 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 ¿Seguimos vivos? Amén. Amén. Bueno, tal vez si tú habías sintonizado las redes sociales, un mensaje, aquí hubo un corte, bueno, pero seguimos también compartiendo al Señor. Amén. Ponte de pie, por favor. Hay mucho que decir, pero el Señor solo hasta aquí me permite hablar. Amén. Conoces bien todo lo que pasó, ¿verdad? En Corinto, como había mucha inmadurez, y por la inmadurez no estaban obrando como deberían obrar. Y hay un pasaje, esto sí lo quiero leer, primera de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9. Dice la palabra del Señor: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¡Wow! Te animo a que leas todas estas cartas de Juan, porque si Juan era aquel que se recostaba en el pecho de Jesús, es porque estas cartas son llenas de amor. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Lee toda la palabra, pero te doy tarea, lee estas cartas, que muy bien lo dice aquí claramente. El que está en luz, dice ahí, y todavía aborrece a su hermano, es decir, el que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas, todavía tiene que nacer de nuevo. Examínate, por eso Pablo decía, examínense si están en la fe, porque si tú aborreces a tu hermano, todavía no estás en el camino del Señor. Podemos estar y pretender que estamos en el camino de Dios, pero todavía estamos perdidos. ¿Por qué? Porque dice aquí, las tinieblas te han cegado los ojos. ¿Alguna vez has visto manejar personas la movilidad vendado los ojos? Nunca, pero muchas veces nosotros en lo espiritual manejamos así, vendado los ojos, porque todavía hay tinieblas, porque decimos que amamos a Dios y estar en luz, pero aborrecemos a nuestro hermano. Pero dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Para que puedas también comprender, no vas a tropezar si amas a Dios y en consecuencia amas a tu hermano. No vas a tropezar, vas a seguir caminando, y así Dios quiere que como Pedro seas roca, seas firmeza. Amén. No porque Pedro lo era, sino porque era Cristo en él. Amén. Que le daba esa fuerza, esa fortaleza y ese sostén, que ahora no iba a ser guiado por emociones, sino que ahora iba a ser guiado por el amor mismo de Cristo. Amén. Por eso que Pedro es usado tremendamente después de haberlo negado. Tú puedes negarlo, te puedes apartar, pero cuando conozcas realmente a Cristo y el Señor te restaure, vas a ser un instrumento útil en las manos del Señor. Y no importa el pasado que hayas tenido, así como Lea haya sido menospreciado y menospreciada, Dios igual te va a levantar. Si tú humillas, Dios te va a enaltecer. Amén. Porque eso dice también la palabra del Señor, y es el mismo el apóstol Pedro que dice, el que se humilla, dice ahí, será enaltecido. Amén. Humíllense bajo la poderosa mano del Señor y Él los exaltará cuando fuere tiempo. ¿Quién está diciendo eso? El mismo Pedro que está diciendo eso. Amén. Porque fue un instrumento de Dios útil en sus manos. Cierra tus ojitos, a ver, tú estás.
y puedas entender y comprender que hay muchos a nuestro alrededor, empezando por la familia, que necesitan amor. No veas todavía a los que están más adelante, no veas todavía a los que están en la otra nación. Primero ve tu misma familia, mientras tengamos la oportunidad y hagamos el bien, y sobre todo y mayormente a los de la familia de la fe. Tómalo esto para tu misma familia. ¿Cómo está tu situación de amor de Dios para con tus papás? ¿Cómo está tu amor de Dios que tienes ya como hijo de Dios para con tu esposa, para con tu esposo? ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está nuestro amor de Dios para con nuestros hijos? ¿De qué sirve que ganemos todo el mundo si perdemos nuestra alma, si perdemos la herencia de Dios que son los hijos por estar ocupados en tantas cosas? ¿De qué sirve que avancemos si todavía no hay amor por tu hermano, por tu pariente, por tu familiar? Si todavía aborreces a tu hermano, todavía no te gozas con él cuando él hace lo que le agrada a Dios, sino que te gozas, sino que te burlas, mejor dicho, y no te gozas con él. ¿Por qué nosotros tenemos rivalidades y envidias entre hermanos? Porque todavía somos niños y pensamos como niños. Pero Dios quiere que avancemos y maduremos para que pensemos, dice ahí, como adultos. Niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahí donde estás, pídele a Dios que te dé ese amor mismo que Él ya te dio cuando naciste de nuevo. Solamente que ahorita algo está cegando tus ojos, algo te está apartando de no amar a Dios y no amar a tu hermano. Ese camino del amor es el que Dios quiere que sigas este año. La sabiduría de Dios, que es Cristo, sabiduría de Dios, y el amor de Dios, porque Dios es amor, te van a hacer firmes, como así Jesús le llamó a Pedro. Ya no serás alguien que esté de doble ánimo, alguien que se guíe por emociones, sino mi amor mismo estará en ti y será firme como roca, porque así el Señor permitió también ese pasaje para que hoy puedas tú comprender que aún en medio del dolor, que Dios sabe lo que has pasado, que no necesitas decirle: Señor, hoy en mi aflicción conoce mi dolor. El Señor ya te conoce, porque el Señor te formó, te vio desde el vientre de tu madre y te llamó por profeta a las naciones, dice el libro de Jeremías. Así el Señor te escogió también, y escogió lo vil y menospreciado, para que no seas tú quien se jacte, sino que sea Dios quien se lleve la gloria. Te pido, Dios, que este tiempo tú guardes a cada uno de mis hermanos, Dios, y a cada uno de aquel que ve, Señor, el mensaje, Dios, que tú puedas guardar su vida, su corazón, sus pensamientos, cumplas tus propósitos, amado Dios, en él, Señor, en ella, mi Dios. Y este tiempo, Señor, dale paz, Señor. Enséñanos a amar como tú nos has amado, Dios. Así como el profeta Oseas: no importa el sacrificio que yo tenga que hacer, pero si voy a amar y cumplir el amor de Dios, el propósito de Dios en mi familia, en mi iglesia, lo voy a hacer. No importa el precio, no importa el costo. Que Dios nos ayude a entender, que te ayude a comprender que cuando caminamos bajo lluvia, caminamos bajo el amor de Dios y la bendición de Dios, nos va a costar amar. Pero cuando nosotros nos determinemos, amado Dios, amado hermano, a avanzar, pues no te va a costar amar a Dios. Oh Señor, enséñanos a amar como tú nos has amado. No hay amor más grande que este, que de uno de la vida por sus amigos. Tú diste tu vida por nosotros, queremos dar nuestra vida por ti y por nuestros hermanos, Señor. Te pido que nos enseñes y nos ayudes a amar a Dios, y que, Señor, nos enseñes a crecer, mi Dios, en madurez. Así, Señor, como exhortaste, Dios amado, con este capítulo 13 de Corintios, Dios, en esa iglesia de Corinto, Dios, que no importa lo que hagamos o lo que seamos o la posición que tengamos, si no tenemos amor, nada somos. Que no importa la profesión o el oficio o el trabajo o todas las riquezas terrenales que podamos tener en esta tierra, si no tenemos amor, nada nos sirve. Ayúdanos a entender y comprender, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén.